hasta un mes, hasta que os salga por las narices y os sea en aborrecimiento, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Qué clase de comentario en espíritu de criticar y dar quejas? Todo esto termina siendo un insulto a la presencia y poder de Dios, ¿no es así? Cuando nos quejamos de lo que Dios nos ha traído y las condiciones que ha puesto en nosotros, hacemos exactamente lo mismo que hicieron los que murmuraron en el pueblo de Israel. Esto despierta el coraje de Dios de que seamos tan desagradecidos, ignorantes de quién es Él, incrédulos de que Él está en medio nuestro y que puede solucionar los problemas. Seguramente que podemos al menos darle una oportunidad a Él para que muestre su sabiduría y su poder entre nosotros. Leemos después cómo Dios hizo esta provisión milagrosa. Versículo 31. Y salió un viento de Jehová y trajo codornices de la mar y las dejó sobre el real, un día de camino la una de parte y un día de camino a la otra en derredor del campo y casi 2 codos sobre la haz de la tierra. Esto no quiere decir que las codornices se amontonaron a esa altitud, lo que quiere decir es que volaron a ese nivel, 2 cúbicos, alrededor de 3 o 4 pies o 1 metro, por encima de la tierra para que los israelitas pudieran ir con garrotazos y los golpearan al suelo, y así tomaron carne que estaban hambrientos de comer, y eso hicieron. Se nos dice, versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado a todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogían codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campo. Ellos comenzaron a comerlos, y como Dios dijo, tuvieron tanto de comer codornices que empezaron a disgustarse de ellas. Ahora entiendo que es imposible comer codornices por más de algunos días, porque la carne de codornices es muy rica. Después de algunas comidas de codornices no puedes ver ninguna más, pero esta gente comió hasta que le salieron por las narices. Dios de verdad le suplió su necesidad. Uno de los principios que se ven a través de las Escrituras es que Dios con frecuencia enseña a su pueblo. ¿Ha realizado usted qué peligroso puede ser a veces tener sus peticiones contestadas? Dios puede darle lo que usted pida como lo hizo con esta gente, pero no durará mucho tiempo antes de que usted no querrá lo que Él le ha dado. Hace algunos años un joven de escuela superior me dijo, hace algunas semanas conocí a la muchacha más hermosa, oré al Señor, si tú me dejaras conocer a esta muchacha y poder conocerla más y salir con ella, yo sería la persona más contenta de la tierra. Bien, Dios contestó mi oración, la conocí y comencé a salir con ella, pero ahora estoy llorando. Señor, si pudieras ayudarme a salir con esta joven, yo sería la persona más feliz de la tierra. Eso es lo que sucede a veces. Esa es la forma en que Dios nos enseña cómo y por qué orar. De su ingratitud y su falta de entendimiento y falta de confianza, esta gente aquí en el desierto oró un tipo de oración errónea, pero Dios la contestó para que aprendieran de esa experiencia. Esto es reflejado a menudo en nuestra experiencia en el presente. Ahora, no tan solo fue la división de la labor y la provisión de abastecimiento, también hubo un juicio discriminado que Dios hizo. En el verso 33 se nos dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese mascada, cuando el furor de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una grande plaga. Se piensa que la carne se dañó sin que los israelitas lo supieran, algún tipo de botulismo. Quizás es la razón por la cual esta plaga se manifestó entre ellos. Se nos dice, versículo 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabah, que quiere decir las sepulturas de las codicias, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahora noten algo, no todos murieron, o todo el que murmuró y se quejó murió. Dios solamente identificó a los autores de este descontento, ya que antes en el verso 4 se nos dice, el canalla que estaba entre ellos tenía una gran codicia. Y aquí al terminar el pasaje leemos, cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Así que Dios castigó a los instigadores que había entre ellos,
y contestó la oración de Moisés. Dios libró a Moisés del terrible sentir de la carga, enseñó una gran lección de la queja y su capacidad para suplir a la gente, y al mismo tiempo juzgó a aquellos que causaron los problemas en el campamento. Lo notable de esto es que aún la petición de Moisés, siendo en gran manera quejosa y reprochable, fue, sin embargo, contestada. Es la oración más pobre que jamás haya orado. Es una de las oraciones más débiles de la Biblia. Lejos de ser una oración modelo, pero cualquiera que fuese esta oración fue un atento de recibir recursos divinos. Reconoció la propia insuficiencia de Moisés y hacía conciencia de los recursos increíbles de Dios, su sabiduría y la posibilidad de resolver este problema. Por lo tanto, Dios lo honró y le contestó. Eso es la oración, una confianza no en nosotros, pero en Dios, que trae más adelante grandes posibilidades. La diferencia clara entre Moisés el hombre y Moisés el motivador de los eventos mundiales fue la diferencia en el poder de la oración, porque fue la confianza que Moisés tuvo de que Dios iba a hacer y resolver a través de él que hizo posible lo que él alcanzó. En el Nuevo Testamento vemos la figura asombrosa de Moisés y lo que fue en la historia. Él enseñó al pueblo de Israel a entender algo más de la grandeza de su Dios que ellos nunca habían tenido. Él reveló a Dios como el soberano de toda la historia, el creador de los cielos y la tierra, Señor de señores, Rey de reyes, el suplidor de su pueblo, el entendedor de las necesidades de la gente. A través de todo este recuento tenemos un retrato maravilloso de cómo Dios poderosamente usó a este instrumento humano para enseñar a la gente de su grandeza y poder. En el capítulo 11 de Hebreos se dice de Moisés: Él soportó el verle a Él, quien es invisible. Hebreos 11:27. Esto es lo que la oración hace. Oración es la actualización de nuestra conciencia de que Dios está allí. No podemos verle, pero Él está con nosotros en los eventos de nuestras vidas, las ocurrencias diarias y comunes de nuestra existencia. Eso es de lo que trata la oración. Ha sido para mí un privilegio en mi vida de haber conocido a algunos de los gigantes espirituales de nuestro día. He tenido el privilegio de acercarme a algunos de estos hombres, aún vivir con algunos, y he encontrado invariablemente el mismo patrón. Hombres que eran insignificantes en sus alcances personales, pero habían alcanzado grandes logros espirituales por el poder de Dios a través de su actualización en la oración. Siempre he encontrado hombres ordinarios que sin embargo tenían un Dios extraordinario. De eso trata la oración, ¿no es así? Es ahí donde estamos también nosotros. No somos peores que Moisés, ni mejores tampoco. Muchos de nosotros se sienten muy cerca a lo que él hizo. ¿Cómo puedo hacer estas cosas que me estás pidiendo? ¿Cómo puedo vivir esta situación? ¿Cómo puedo continuar en los días que siguen? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Cómo puedo suplir estas necesidades? Nuestro grito quisquilloso es a menudo expresado o sin expresar a lo largo de estos mismos términos. ¿Qué lección es esta? Que Dios en su gracia, no obstante, contesta y resuelve nuestros problemas, no para que vayamos en oración